Mi propia sangre se negó a respaldar mi proyecto porque prefirió invertir en mi primo, pero ahora que él quebró y mi compañía es un éxito, llaman a mi negocio el emprendimiento de la familia. Soy Mateo, tengo 34 años, soy hombre y crecí en un hogar que vivía con comodidades. Mi padre manejaba varios negocios dispersos por la ciudad. Propiedades, tiendas minoristas y otras cosas. Mi madre es dueña de varios edificios, sí, en plural. Mis abuelos, aunque no eran tan acaudalados, fueron los pioneros que juntaron suficiente éxito para darles a mis padres su empujón inicial. Existe la creencia de que si naces en este clan, o heredas algo y no lo desperdicias, o construyes tu propio imperio. Naturalmente, yo elegí la segunda opción. No era un chico iluso, soñando con abrir una cabaña frente al mar en las Maldivas, no es que eso esté mal, tenía un plan, uno sólido. Ciberseguridad. Desde los 14 años, cuando por accidente hackeé el servidor de mi escuela para modificar mi récord de detenciones, descubrí que tengo un don para las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en ciencias de la computación y pasé horas obsesionado con el cifrado, las filtraciones de datos y la codificación. Después del título, me di cuenta de que la ciberseguridad no solo es una carrera fascinante, también es muy rentable. Todas las empresas la necesitan, todos los bancos, todos los hospitales. Es como vender paraguas en un mundo donde llueve siempre. Filtraciones de datos. Yo tenía una visión, una base de clientes potenciales y un plan de negocio detallado que, según creía, impresionaría a cualquiera. Pero aquí estaba el problema. Necesitaba capital para arrancar. Mucho. No pedía millones, solo lo suficiente para alquilar una oficina, contratar un equipo pequeño e invertir en software y hardware inicial. Podría haber comenzado con menos, claro, pero tenía una imagen muy clara de cómo sería la empresa. Una mañana me acerqué a mis padres. Estábamos sentados en la sala y les expuse mi idea. Llevaba gráficos, estudios de mercado y pasión. Les pedí un préstamo. No quería un regalo, no quería dinero gratis. Era un préstamo que devolvería con intereses una vez el negocio despegara. Dijeron: Mateo, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. No lo dijeron con maldad. Mi padre suspiró mientras lo decía, como si le doliera físicamente rechazarme. Mi madre me dio esa mirada de lástima que las mamás dan cuando piensan que eres adorablemente ingenuo. Mi padre explicó que ser un buen programador no te convierte automáticamente en un buen empresario. Dirigir una empresa implica, bueno, dirigirla. Manejar cuentas, empleados, inversores, pérdidas, todas esas partes aburridas y nada divertidas. Y según ellos, yo simplemente no tenía esa chispa. Para ellos, invertir en mí no era invertir, era tirar el dinero. No voy a mentir, eso dolió. Al principio estaba furioso, muy furioso. Pero aún así, no quería renunciar a mi sueño. Un mes después de que mis padres rechazaran mi solicitud de financiación, mi primo Bernardo se casaba. Una boda grande y lujosa. 3 días de eventos, fuentes de champán, todo el show. En un momento, estaba junto a mis padres cerca de la mesa del buffet cuando Bernardo se nos acercó, saludó a mis padres, estrechó la mano de mi padre y luego dijo: Tío, tía, gracias de nuevo por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé allí parado, mirando a Bernardo como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Mis padres vieron con nervios, dijeron algo cortés y cambiaron rápidamente de tema. Yo había pedido financiamiento, dijeron que no. Pero Bernardo consiguió financiamiento para un hotel. Un maldito hotel. Me fui de allí con una excusa tonta porque me sentí traicionado. No porque financiar a Bernardo estuviera mal, bien por él, supongo, sino porque no harían lo mismo por mí. Confiaban en Bernardo, pero en mí, su propio hijo, aparentemente no valía la pena el riesgo. En algún momento, mi abuela me encontró sentado ahí. Mateo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando de la boda? Y hay algo sobre las abuelas. No puedes mentirles. Simplemente no puedes. Así que le conté todo, me dejó desahogarme. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Mateo, a veces las personas ven potencial en otros porque ven una versión de ellos mismos en ellos. Es posible que tu padre vea una versión más joven de sí mismo en Bernardo. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente, y ser diferente no es malo, solo es diferente. Apretó mi mano y añadió: Eres inteligente, trabajas duro. Algún día vas a construir algo increíble. Solo que será en tus propios términos. Sé que suena a muchas frases cliché, pero eso era justo lo que necesitaba en ese momento. El día después de la boda, todavía estaba en una rara bruma emocional. Mitad motivado por lo que dijo mi abuela, pero también mitad devastado. Estaba sentado en mi sofá cuando sonó mi teléfono. Era mi abuelo. Mi abuelo no es el tipo de persona que llama solo para charlar, así que naturalmente me asusté. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que todo estaba bien y que solo quería que fuera a verlo. Solo dije: Está bien, abuelo, estaré ahí en 2 horas. Cuando llegué a su casa, mi abuela abrió la puerta y me dio una cálida sonrisa. Entra, Mateo, tu abuelo está en su estudio. Estaba sentado en su silla cuando entré, pero inmediatamente se levantó y me abrazó. Y en ese momento comencé a relajarme un poco. Mi abuelo no perdió tiempo en charlas triviales. Dijo: Tu abuela me contó lo que pasó en la boda.
¿Y cómo te sientes respecto a tus planes de negocio? Oh, así que de eso se trataba. Asentí, tratando de mantener una expresión neutral. Continuó. Quiero que sepas algo. Comencé mi primer negocio sin nada más que una vieja camioneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil y todos pensaban que iba a fracasar, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí. A veces solo una persona puede hacer toda la diferencia. Entonces metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. No voy a decirte la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero de bolsillo. No era todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero era suficiente para empezar, suficiente para marcar una verdadera diferencia. Me quedé mirando el cheque durante lo que parecieron 5 minutos completos. Finalmente logré decir: abuelo, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo. Esto no es solo dinero, es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Intentaba con todas mis fuerzas no perder la compostura, pero mi abuelo simplemente se levantó, se acercó, me abrazó y dijo: haznos sentir orgullosos. En el camino de regreso a casa, seguía mirando el cheque. No era solo dinero, era la prueba de que alguien creía en mí. Después de obtener el financiamiento inicial de mi abuelo, supe que tenía que ser inteligente con cada centavo. No derroché en escritorios elegantes ni sillas de oficina modernas. Comenzamos pequeños. Contacté a mis dos mejores amigos, Darío y Fernando. Juntamos lo poco que habíamos ahorrado y alquilamos una oficina diminuta y apretada en la zona más peligrosa de la ciudad. Pero oye, era nuestra. Esos primeros 2 años fueron brutales. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día, apenas descansábamos los fines de semana y sobrevivía a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Fernando pasaba de una llamada tras otra, Darío estaba enterrado en código, y yo, bueno, hacía de todo a la vez. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que acababa de ser hackeada. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y prevenir futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina un poco mejor. Poco a poco empezamos a ganar tracción. El boca a boca comenzó a extenderse y empezamos a conseguir clientes más grandes. Unos 4 años después, alcanzamos nuestro primer gran hito. Teníamos suficientes ingresos para considerar expandirnos. Abrimos nuestra segunda oficina en una ciudad cercana y un año después abrimos una tercera en otra ciudad importante. Para entonces, ya no éramos una simple startup improvisada. Éramos una empresa de verdad. En ese tiempo, también comenzamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Parecía el siguiente paso natural. Las empresas no solo nos pedían que arregláramos brechas, sino que también querían prevenirlas de manera proactiva. Y déjame decirte, el dinero de la consultoría se siente diferente. Unos 5 años después de iniciar el negocio, finalmente estaba en posición de pagarles a mis abuelos. Conduje hasta su casa, cheque en mano, y les dije: esto es suyo con intereses. Pero no me detuve ahí. Estas dos personas me habían dado todo cuando nadie más lo hizo. Así que les compré una casa nueva. Nada ridículamente extravagante, pero acogedora, cómoda y en un vecindario que siempre habían amado. Verlos caminar por su nuevo hogar, señalando pequeños detalles que les gustaban, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras nuestro negocio de ciberseguridad prosperaba, el Hotel de Bernardo no. La pandemia aplastó por completo la industria y el Hotel de Bernardo nunca se recuperó del todo. Aparentemente mis padres le dieron aún más dinero para ayudar, pero a pesar de sus esfuerzos, y sinceramente, me siento mal por él, el hotel eventualmente cerró. Así que el fin de semana pasado estábamos celebrando el 50º aniversario de bodas de mis abuelos, porque ellos son literalmente la razón por la que tengo todo lo que tengo. Hoy quería asegurarme de continuar agradeciéndoles por lo que hicieron. No escatimé en nada. Renté un hermoso salón de hotel, contraté a Caterina, organicé una banda en vivo e invité básicamente a todos. Amigos, familiares e incluso algunos vecinos viejos que no habían visto en años. Honestamente, planear este evento se sintió más emocional que algunos de los mayores acuerdos de negocios que he cerrado. La fiesta fue espectacular. Todos estaban arreglados, la comida era increíble y mis abuelos estaban muy felices, que era lo que importaba. Pero entonces mis padres entraron en escena. En algún momento de la noche, escuché a mi padre hablando con uno de sus viejos amigos. Cuando su amigo dijo que debía sentirse orgulloso de mí, respondió hablando de los valores familiares y de cómo su apoyo y guía me habían puesto en el camino correcto. También mencionó: no, como prácticamente es un negocio familiar ahora. Perdón, ¿qué? No había oído mal. A medida que avanzaba la noche, seguía escuchando fragmentos de conversaciones en las que mis padres se pintaban a sí mismos como la columna vertebral de mi éxito. Siempre supimos que haría algo grandioso, lo apoyamos en cada paso del camino, es lo que hacemos como familia, nos levantamos unos a otros. Y el remate. Mi padre dijo: todo es gracias al apoyo inicial de la familia. Mira, no estoy diciendo que necesitaba que mis padres se arrodillaran frente a mí o que se disculparan con lágrimas en los ojos ni nada por el estilo. Pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente se negaron a apoyar, eso sí que no me cayó nada bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba realmente enojado. Así que cambié mi discurso. Originalmente había planeado algo simple, un homenaje sincero a la abuela y al abuelo.
Pero después de todo lo que escuché esa noche, supe que no podía dejarlo pasar. Comencé con un tono ligero, hice un par de bromas, mencioné cómo su matrimonio era más viejo que Internet y hablé del amor y el respeto que siempre se mostraron el uno al otro. Pero luego me puse seria. Y aquí está la parte de mi discurso. Verán, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, confianza y, lo más importante, de fe en las personas. Cuando tuve un sueño y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe en mí cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Mis padres me estaban mirando con sonrisas congeladas en sus caras. Así que esta noche quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo. Las únicas dos personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo y de nadie más. La abuela estaba llorando. El abuelo asintió con esa sonrisa orgullosa y tranquila que tiene. Y mis padres sonreían a la fuerza, con los dientes apretados. Unos 15 minutos después del discurso, mi padre me encontró cerca de la mesa de postres. Básicamente estaba gritándome. ¿Qué diablos fue ese discurso? ¿Te estabas tratando de humillarnos frente a todos? ¿Humillarlos? Solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí. Pero la abuela y el abuelo sí. Mi madre se unió. No tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos. Nos hiciste quedar muy mal. En ese punto ya estaba mordiéndome la lengua, tratando de no explotar. Pero entonces mi padre dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos en tu pequeña historia de éxito? Al principio no grité, pero mi voz definitivamente subió de tono. ¿Saben qué? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernardo para su hotel sin pensarlo dos veces. Y cuando fracasó, le dieron aún más. Pero cuando vine a ustedes con mi idea, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. En ese momento me di cuenta de que la habitación se había quedado en completo silencio. Los invitados estaban mirando. Mi primo Bernardo, el del hotel fallido, estaba tomando su bebida incómodamente en un rincón como si quisiera desaparecer. Mi padre me señaló con el dedo. «Está siendo un desagradecido». Y le respondí, perdiendo completamente el control. ¿Desagradecido? No, no soy desagradecido. Simplemente estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Mi pecho se sentía apretado, mi cara estaba caliente, y me di cuenta de que acababa de causar una escena en lo que se suponía que era una celebración para mis abuelos. Miré alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No decepcionada, solo triste. Mi abuelo tenía el brazo alrededor de ella como si estuviera tratando de mantenerla tranquila. Fue entonces cuando la culpa me golpeó. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, salí del salón de baile y ni siquiera tomé mi abrigo. Me metí en mi auto, cerré la puerta de un golpe y me quedé allí sentado por unos minutos, mirando el volante, tratando de calmarme. Esa noche no dormí. Tenía la discusión una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi abuela. Mateo, te queremos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Pero eso realmente no me hizo sentir mejor. He estado pensando mucho en ello. Reddit, me pasé de la raya. Arruiné una noche que se suponía que era para mis abuelos. Capítulo 2. Actualización 1. Pensé que las cosas se calmarían después de esa noche. Pensé que tal vez todos reflexionarían un poco y luego tendríamos una conversación adulta y apropiada. Pero no. Mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezó de forma pequeña. Un primo me envió un mensaje de texto algo como: «Oye, Mateo, ¿es cierto que manipulaste a la abuela y al abuelo para que te dieran dinero?» Eso es lo que dijo el tío. Al principio me reí, porque vamos, sonaba ridículo. Pero luego las llamadas siguieron llegando. Una tía me envió un mensaje en Facebook diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Así que llamé a mi abuela de inmediato, porque necesitaba saber si estaba bien. Ella dijo: «No te preocupes por lo que digan los demás. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa». Honestamente, es la mujer más dulce del mundo, y escuchar su voz me calmó un poco. Pero no podía ignorar el hecho de que mis padres estaban por ahí inventando una narrativa retorcida. No soy alguien a quien le guste la confrontación, a pesar de lo que mi colapso en el aniversario podría sugerir. Pero esta vez no podía dejarlo pasar. Llamé a mis padres y les pregunté: «¿Qué demonios están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a la abuela y al abuelo?» A esto mi madre respondió: «Bueno, no lloraste con ellos, los hiciste sentir mal por ti». «Eso es manipulación», le dije. No estaba llorando con ellos, les estaba contando mi situación. Porque eso se llama tener emociones. Escuché a mi padre hablar de fondo. «Puedes interpretarlo como quieras, Mateo, pero todos te ven por lo que realmente eres ahora». Les dije: «Está bien, perfecto. Digan lo que quieran a todos. Estoy cansado de intentar explicarles». Y colgué. Pensé que colgar daría algo de paz, pero no lo hizo. Durante la semana siguiente, los rumores solo empeoraron. Un pariente dijo que escuchó que amenacé con cortar a la abuela y al abuelo si no me daban dinero.
Otro dijo que presumí de cómo los había manipulado y me reí de eso después. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. O sea, ¿cómo luchas contra algo así? Es tan absurdo que casi parece cómico, excepto que no es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, mi primo Bernardo, sí, ese primo, incluso me llamó. Dijo: oye, hombre, sé que las cosas están complicadas ahora, pero ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía y arreglar esto? Dije: no hay nada que arreglar, Bernardo. Ellos saben la verdad, simplemente están eligiendo ignorarla. Le envié un mensaje de texto a mis padres. No puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los amo a ambos, pero no puedo seguir dejando que esto me haga daño. Y eso fue todo. Los bloqueé en las redes sociales porque estaban publicando cosas pasivo-agresivas sobre mí. Dejé de responder a los familiares que claramente solo buscaban chismes. Estoy en un lugar extraño en este momento. Si pasa algo, los mantendré al tanto. Capítulo 3. Actualización 2. Ha pasado un tiempo. Vaya que lo ha pasado. Ojalá volviera con mejores noticias, pero la vida no siempre quiere darte buenas noticias. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único bueno que puedo decir del asunto es que se fue mientras dormía. En cierto modo fue pacífico, pero hombre, aún así me golpeó como un camión. No hace falta decir en esta actualización lo importante que ha sido para mí, y no hablo por el dinero, sino por el apoyo y como ejemplo de persona. En cuanto recibí la noticia, hice una maleta y conduje directamente a casa de mi abuela. Se veía tan pequeña y frágil cuando entré, pero aún así logró darme una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue difícil, pero necesitaba hacerlo por mi abuela. Mis padres también estaban allí, y aunque fuimos civilizados, había esta extraña tensión en el aire, como si todos supiéramos que había asuntos no resueltos pero nadie tuviera la energía para abordarlos. En medio del duelo, el funeral en sí fue hermoso. Honestamente, cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas, y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Viejos socios comerciales, amigos de la infancia, vecinos. La gente vino de todas partes para rendirle homenaje. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero, hombre, perdí la compostura a mitad de camino. Mi abuela me apretó la mano todo el tiempo, y estoy tan agradecido de que estuviera allí, porque no creo que hubiera podido hacerlo de otra manera. Ahora aquí es donde las cosas se complicaron un poco. Mi abuelo no era increíblemente rico ni nada por el estilo, pero poseía algunas propiedades, incluida una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en postales. Un muelle de madera, grandes ventanales con vistas al agua, rodeado de árboles. Mi padre pasó mucho tiempo allí cuando era niño, e incluso yo tengo recuerdos de correr por el muelle, pescar con el abuelo y asar malvaviscos junto a la fogata. Entonces, durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes y luego llegamos a la casa del lago. Mi abuelo la dejó a mí y a mi prima Laura. Para dar contexto, Laura es la hija de la hermana de mi padre. Es honestamente genial, alguien con quien me llevo bien. Pero en el momento en que mi padre escuchó las palabras Mateo y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo. Estaba furioso, realmente furioso. Después de la lectura, salió sin decirme una palabra. Mi madre lo siguió, y yo simplemente me quedé sentado ahí, incómodo, con Laura y mi abuela. Durante los días siguientes, mientras me quedé con mi abuela, mi padre me evitó por completo. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si yo fuera invisible. Mi madre me daba esas medias sonrisas extrañas, pero tampoco decía mucho. Es increíble para mí, porque no es como si yo hubiera pedido la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero de alguna manera sentí que mi padre lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo estuviera poniéndose de mi lado en una guerra imaginaria. Laura y yo hablamos sobre ello una noche mientras tomábamos té. Ella admitió que también se sentía incómoda, porque su mamá, la hermana de mi padre, tampoco estaba exactamente feliz con el testamento. Pero al menos la mamá de Laura no se comportó con frialdad. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas de las cosas viejas del abuelo, ella se sentó conmigo y me dijo: tu abuelo amaba mucho a tu padre, Mateo. Pero también vio lo duro que trabajaste, cuánto luchaste por demostrarte. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Creo que sabía que me sentía culpable por toda la situación, como si hubiera causado, sin querer, una brecha aún mayor entre mi padre y yo. Pero mi abuela dijo algo que se quedó conmigo. Tu abuelo no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Te amaba a ti y amaba a Laura, por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de regresar a casa, me encontré con mi padre en la cocina. Estaba preparando té y yo estaba llenando un vaso con agua. Por un momento todo fue silencio, ninguno dijo nada. Pero luego él habló. ¿Sabes? De esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Le respondí. Todavía lo es, papá. No la voy a vender, no la voy a convertir en una propiedad para alquiler. Sigue siendo nuestra. Él no respondió. Simplemente revolvió su té, dejó la cuchara y salió. Capítulo 4.
Actualización 3. Hay algunas cosas que debo atender. Ahora que mi padre ha decidido demandarme. Cree que la casa del lago le pertenece a pesar de que mi abuelo me la dejó a mí y a mi prima Laura. No puedo hablar mucho sobre los detalles porque todo es muy complicado legalmente, pero intentaré darles una idea de lo que está pasando. Todo comenzó cuando mi padre empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la casa del lago. Al principio pensé que tal vez solo estaba molesto y quería hablar. Pero cuando me negué a ceder, comenzó a hacer amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado y que yo estaba mal por no compartir la casa con él. Era como si se hubiera activado un interruptor en él. Luego llegaron los documentos legales. No entraré en detalles, pero básicamente el equipo de abogados de mi padre me envió documentos oficiales acusándome de obtener la casa del lago de manera indebida y exigiendo que la entregara. Alega que es su herencia, no la mía, y que yo manipulé a mi abuelo para que me la dejara. O sea, es ridículo. Mi abuelo dejó claramente la casa a Laura y a mí. Mi madre sigue tratando de ser mediadora, intentando convencerme de que ceda y simplemente le entregue la casa a mi padre para que podamos superar esto. Estoy en un punto en el que no creo que haya vuelta atrás. No creo que alguna vez podamos reparar lo que se ha roto. No creo que tengan una publicación mía durante este tiempo, al menos hasta que todo se asiente y pueda darles más detalles sobre todo esto. Capítulo 5. Actualización 4. Esta actualización llega mucho tiempo después de la última, y créanme que me hubiera gustado que antes, precisamente porque eso hubiera significado que todo el juicio con mi padre había terminado antes. Pero no fue así. Hasta ahora, que es cuando puedo hablarles con soltura sobre todo lo que ha sucedido. Bueno, no. Mi padre no pudo invalidar el testamento de mi abuelo y conseguir la casa, lo cual hubiera sido perfecto para él, como explicaré después. La demanda debería haber durado bastante poco realmente, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos en el arte de retrasar las cosas, y se extendió más de lo habitual. Creo que esperaba que finalmente yo arrojara la toalla y le dijera que la casa sería suya. Algo que no podría haber hecho de todas formas porque también le pertenece a mi prima. Pero ni siquiera mi tía se unió a esta cruzada de mi padre. Y cuando mi abuela me dijo que mi abuelo realmente quería que yo la tuviera, no pude bajar los brazos. Por suerte, el testimonio de mi abuela fue útil para el juicio, ya que mi padre no tenía nada. Absolutamente nada. Lo único que ha hecho es gastar una cantidad impresionante de dinero que no tiene en abogados, pero también logró que yo gastara. Pero si algo bueno de todo lo que hizo para mí es que, además de llevar su retórica de que yo había manipulado a mi abuelo hacia la familia, también la amplió a más personas, al punto de que estaba afectando mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y por compensación de daños. No conozco el valor de la casa que nos dejó el abuelo porque no la hemos tasado, ya que no la queremos vender. Pero estoy seguro de que lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda, que gané, ha sido mucho más costoso. Sí, hablamos de ese tipo de cantidades. Y esto es particularmente malo para mi padre, porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no eran los recuerdos. Quería hacer dinero con ella. Pensaba obtenerla para venderla. Es decir, el cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío y él ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón de esto es que el dinero que le prestó a mi primo, junto con los préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera delicada. Y la pelea conmigo lo empeoró aún más, aunque no puede culpar a nadie más que a él mismo, ya que se lo buscó. Podría haber usado el dinero que gastó en abogados para cerrar la deuda y aún tendría algo de estabilidad financiera. Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda y el resto para cubrir otras deudas. Realmente se han visto muy afectados financieramente por esa mala inversión. Aún tienen el negocio de mi padre que, hasta donde sé, es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte de él para aliviar algunas deudas. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre para que el negocio quede en la familia. Pero tener de socio a mi padre no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Además, no es una industria que me guste ni en la que pueda aportar algo con mis conocimientos. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa que se le ocurra. Edición. Mi padre vendió una parte de su empresa a un familiar. Creo que podría interesarle a algunas personas que preguntaron por eso.